Hablaremos hoy de Mary Kingsley y la búsqueda de lo exótico. Allá en el canto 13 de la Ilíada, Homero evoca a los Abioi, que en su época eran la nación más alejada de los griegos. El poeta contaba que los Abioi eran los más justos entre los hombres. En el canto cuarto de la Odisea, Homero supone que en los confines de la tierra la vida para los mortales no era más que dulzura. En otras palabras, y como ya lo había señalado Estrabón en el siglo I después de Cristo, mejor dicho, como todavía no lo había señalado Estrabón, para Homero para Homero el país más alejado era el mejor. Se apreciaba lo lejano por ser lejano. A nadie se le ocurría idealizar a los vecinos bien conocidos. Nuestro amigo Svetan Todorov, a quien citamos a cada rato, escribió un ensayo acerca de lo que llamó exotismo, que era también el nombre de un caballo de carrera del Stud WR, y me parece hijo de cara pálida. Digo, para mezclar erudiciones de distinto orden. Todorov, sin embargo, no se refería a ese caballo que corría los 1000 metros, sino a la admiración ciega de lo lejano. Y la idea es más o menos así, la voy a exponer con mucha torpeza, ¿no? El conocimiento es incompatible con el exotismo, pero el desconocimiento es, a su vez, irreconciliable con el elogio a los otros. Sin embargo, esto es precisamente lo que el exotismo quisiera hacer: un elogio en el desconocimiento, el elogio de lo que uno no conoce o conoce poco. En muchos foros, no solo en el antropológico, procedemos conforme a esa ecuación. Lo ajeno, aunque desconocido, es lo mejor. Y escribe Todorov: no se trata de la descripción de una realidad lejana, sino más bien de la formulación de un ideal, de un emblema. El exotismo, seguía diciendo Todorov a los gritos, no hace más que homogeneizar a los otros. El exotismo construye sentido común. Pensar, por ejemplo, que todos los hindúes eran seres pacíficos dotados de extraordinarias cualidades para la meditación, o que todos los negros antillanos estaban notablemente dotados para el amor, es exactamente eso. Un pensamiento exótico que construye sentido común. Hubo un paradigma durante el siglo XVIII en el que el exotismo tuvo su punto cúlmine. Fueron los tiempos del buen salvaje. Los que son buenos lectores recordarán esto. Los pueblos primitivos, decían los cronistas de viaje, sostenían una humanidad despojada de los defectos burgueses. Eran buenos, eran seres puros. Por lo tanto, el buen salvaje no era solamente el pasado amado de los europeos, no era lo que los europeos habían sido alguna vez, sino también algo que podía postularse como un deseo de futuro. La humanidad debía volver a encontrarse con la tierra, con sus frutos y con una supuesta paz que muchos cronistas veían en esos pueblos. La vida inocente no era más que la inversión simétrica de la corrupción europea. Este era el pensamiento de aquellos cronistas de viaje acerca del buen salvaje. Allá por el siglo XIX se retomó la idea del buen salvaje, o por lo menos la idea de que lejos de las ciudades europeas se podía vivir mejor. Muchos aventureros se lanzaban al África o América del Sur para intentar encontrarse con supuestos paraísos. Para quienes soñaban con cambiar sus vidas, el viaje era un medio aparentemente simple. Un derredor exótico y por consecuencia mejor debía necesariamente prodigar beneficios automáticos. Uno de tantos ejemplos de aventureros que en el siglo XIX profesaban el exotismo fue el de Mary Kingsley. No se trata justamente de desmerecer los pueblos que visitó, sino de dar cuenta de una idea, de un emblema que la movilizó a visitarlos. Mary era hija bastarda de un médico, George Kingsley, con su cocinera. Nació en Londres en 1862. Parece que era una muchacha tímida, dedicada a las tareas domésticas, como tantas de nosotras.
vivió casi oculta, mitad por la vergüenza que sentía en aquellos tiempos victorianos de las características de la unión de sus padres. La única escapatoria que encontraba a una vida infeliz era la lectura en la biblioteca de la casa del padre del médico, ¿no? Parece que había en esa biblioteca muchas crónicas de viajes. Y el propio Dr. Kingsley había acompañado a algunos aristócratas aventureros al Pacífico Sur, a los Estados Unidos o al norte africano. Pero además de esas crónicas, había en aquella biblioteca muchos escritos de utopistas que daban por constituida su utopía en reinos africanos que ni siquiera conocían. Cuando Mary tenía 30 años, se murió el padre y después la madre. Y entonces no encontró razones para quedarse en su casa y decidió viajar a aquellos paraísos que según ella podía garantizarle cualquier sitio alejado de Londres. Y en 1892, acompañada por algunos hombres del lugar, llegó a Sierra Leona, se internó en el río Níger y por allí anduvo hasta el sur, en la región más baja del río Congo. Ese primer paso la desorientó un poco. Digamos que empezó a desdibujarse el exotismo que ella buscaba. Soñaba con salvajes y se encontró con puertos, incluso algunas ciudades tan parecidas a las europeas, como que en verdad las habían construido los franceses. En 1894 consiguió un poco más de lo que quería. Recorrió cientos de kilómetros en la selva, cruzó ríos a nado, remontó algunos rápidos manejando ella misma una primitiva piragua, escaló las alturas del monte Camerún, que tiene más de 4.000 metros. En algunos pueblos hizo sus primeros trabajos etnográficos. Solo que en realidad ella se proponía, y creo que lo consiguió, refutar la jactancia de la superioridad victoriana. Mary afirmaba que en el África existían culturas en pleno ejercicio y con una coherencia sorprendente. De eso no caben dudas. Mary decía que esas culturas africanas eran mejores para el despliegue de la vida. Su obra tuvo repercusiones en Londres. Rudyard Kipling se interesó en ella, el ministro Chamberlain la llamó como consejera, pero Mary rechazó el puesto. En 1899, cuando planeaba una tercera incursión por regiones inexploradas, fue invitada a África del Sur, donde estalló justo la guerra de los Boers. Mary llegó a Ciudad del Cabo y en lugar de paraísos exóticos y perfecciones que debían ser tales por ajenas, encontró un horror en donde se enfrentaban Boers, ingleses y gentes del lugar que a su vez enfrentaban a otros nativos. Mary se encargó de ayudar a los heridos de esa guerra múltiple, remontó el río Orange y se instaló en un campamento de prisioneros. Le agarró una fiebre tifoidea y murió allí a la edad de 38 años en el año 1900. Se le dispensaron exequias oficiales, se respetó su última voluntad. El cuerpo fue arrojado al mar. Poca dulzura encontró Mary Kingsley en la lejanía. Con la muerte vino a comprobar que casi todos los paraísos, debí decir todos, son ficcionales, y vino también a enterarse de los peligros que esconden algunas formas del sentido común. Esta es la historia de Mary Kingsley y también una brevísima e inepta recordación de lo que es el exotismo y de nuestro querido amigo Todorov. Cada vez que empezamos a escribir algo nos llamamos por delante a Todorov. En una charla que estoy preparando he saqueado a Todorov. Creo que especialmente he utilizado su idea de los estados de equilibrio y de los procesos de mejoramiento o de los procesos de decadencia, cumplidos o no cumplidos, para aplicarlos al cuento popular de Pascual Angulo, para ver si funcionaba, y funciona perfectamente. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, al amigo Todorov y al amigo Angulo, cuya infelicidad a causa de su nombre es proverbial. Bueno, dígale Pascual entonces. Al amigo Pascual, cuya infelicidad se prolonga igualmente.
hemos ido a la discoteca a efectos de conseguir un disco que tuviese algo que ver con Mary Kingsley, con el exotismo y con la idea de que lo lejano es mejor que lo cercano. No había. Sin embargo, había un disco casi de sentido contrario, que es un disco cuyo título denota la posibilidad de encontrar los paraísos que uno busca lejos en el fondo de la casa, como hizo Pablo Coelho. Sin embargo, esta es una bella poesía. La canción se llama Tú que puedes, vuélvete, y la canta nuestra querida Suma Paz. Adelante.